7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por su preferencia y por continuar con la Primera de TV. Y bueno, como hemos venido conversando y comentándoles desde que inició el programa, el día de ayer se vivió una jornada totalmente inusual, bastante tensa, no solo en la sede de gobierno, sino en todo el país. Y bueno, todo esto queremos seguir desglosando y analizando, y para eso tenemos acá a nuestro director de contenidos y periodista Jimmy Turri, con quien vamos a conversar un poco más sobre lo sucedido el día de ayer. Querido Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que deja la pasada jornada? Porque creo que hay más preguntas que respuestas. No lo sé, pero gracias por invitarme. A ver, vamos por lo positivo. Lo más importante es que el 99.9% de los bolivianos quiere que haya un país democrático, quiere que la sucesión presidencial se produzca en noviembre del 2025, después de las elecciones, con un ganador electo con el voto de los bolivianos. Hasta Yanine Áñez, que sabe de golpes, ¿no? Y Luis Fernando Camacho, todos se han pronunciado en este sentido, y eso es muy, pero muy positivo. Es decir, con esto queda claro que no va a haber ninguna intentona golpista, ni acortamiento del mandato, ni nada de eso. Los bolivianos quieren que el gobierno que eligieron continúe. Si es bueno o malo es otra historia, pero ahorita quieren que la democracia se vaya institucionalizando en el país. Eso es lo bueno, pero lo malo, digamos, es que hay 12 heridos, algunos de bala, no de gravedad, pero sí heridos, lastimados, y que de alguna manera hemos vuelto a ser el hazmerreír del mundo entero, mostrando que hay militares que están dispuestos a salir a las calles con las armas y usarlas contra los bolivianos. Y eso es lamentable. Justamente, ¿no, Jimmy? Ayer la lucha de los bolivianos no importaba el color político y quedó bastante claro. Era la lucha hacia la democracia, por la democracia. Y quedó bastante claro con los tuits de la oposición de políticos totalmente opositores al gobierno actual, que cuando Zúñiga manifestó y dijo: exigimos que se liberen a, entre comillas, presos políticos, empezando por Camacho, continuando por Yanine Áñez, y así enumeró a muchos políticos que están presos actualmente. En cuestión de segundos estaban los tuits de esos mencionados políticos que están presos, dando y brindando el apoyo total al presidente del Estado. Y a la democracia, ¿no? Particularmente. Claro. Ahora, claro, eso fue hasta las 7 de la tarde, ya cuando ya había desaparecido todo. Se volcó todo. Claro, Luis, no sé si se volcó, pero cambió el rumbo informativo cuando Luis, David fueron llevados en andas y demás. Entonces volvió el gen de la política, que siempre es un gen reduccionista, un gen de cómo puedo destruir al enemigo, y entonces ya que autogolpe, que esto, que lo otro, para minimizar, digamos, la victoria gubernamental. Eso también hubo, pero rescatemos la primera parte, queremos vivir en democracia. Bueno, un acontecimiento que no solamente se dio en la sede de gobierno, sino en todo el país, se sintió. Las personas también se movilizaron, entraron en pánico, fueron a los supermercados a cargar combustible. Pero yo quiero preguntarle, Jimmy, ¿qué pasaba por la cabeza de Zúñiga al momento de hacer este acontecimiento del golpe de Estado? ¿O el intento de golpe de Estado? Eso ya no puedo saber. Puedo decirte qué pasaba por la cabeza de Jimmy Turri, pero la cabeza de Zúñiga no conozco, mamita. No soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni siquiera lo conozco. Pero analizando la situación. A ver, primero, evidentemente hubo pánico en algunos sectores que fueron a comprar todo lo que podían comprar y a sacar todo el dinero. Somos un pueblo curtido. Han habido tantos de estos sucesos y momentos que la gente quiere prevenir, ¿no? Ahora ya tienen comida para un mes, no volverán al supermercado por mucho tiempo. En el otro lado, yo creo, a ver, ¿cómo se precipita esto? Porque para entender el fenómeno hay que ver el contexto, qué es lo que ha pasado. La semana pasada, el general Zúñiga hizo unas declaraciones que no debería haberlas hecho. Los militares no deberían declarar ante la prensa porque no tienen habilidad ni tienen el pensamiento para poder ir acomodando la realidad. Él directamente habló y dijo en un acto que él creyó que era de lealtad, dijo que si era necesario había que detener a Evo Morales porque Evo Morales no podía participar en las elecciones. Eso a él le pareció que era un acto de lealtad. Pero claro, saltaron todo el mundo porque él, en su condición de militar, no es quien para decir que va a detener a Evo Morales, no corresponde a las Fuerzas Armadas ese trabajo, y tampoco
puede opinar. Las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, no deliberan. Tienen que tener subordinación al poder civil. Entonces no correspondía que él lo diga. Por tanto, Gabinete Político decidió que había llegado el momento de pedirle su renuncia o directamente desafectarlo. Ante esto reacciona Zúñiga y saca una unidad del ejército pequeña, porque también hay que decir que en el resto del país ninguna unidad, ni división, ni siquiera una patrulla del ejército se suma a esta intentona. ¿Para qué? No como un golpe clásico que pide la renuncia del presidente y entrega el poder a otro. En el caso de Mamerto Urriolagoitia, para evitar que sube el MNR que había ganado las elecciones, le entregan al comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso de Fujimori, cuando hay autogolpe, lo que se hace es cerrar el Congreso. Aquí no hay nada de eso. Lo único que él pide es cambio de gabinete. Es decir, lo que él quiere es que los voten a los que han pedido que lo voten. Claro. Eso es lo que él quiere, nada más. Entonces, porque incluso en un momento él dice que se subordina al mando de Luis Arce Catacora. Luego, cuando se enfrenta y Luis Arce está con su gabinete en la puerta y le dice, ¿usted me va a obedecer? Dice no. El comandante de la naval dice no. Y el comandante de la Fuerza Aérea dice sí, y ahí se parte y se termina todo porque muestra que hay desunión, que no es una sola posición y listo, ya sabemos el resultado. Pero yo creo que lo que hubo en él fue la furia de creer que él había sido leal y le estaban pagando con mala moneda. Novia dolida. Novia dolida, ya, tú lo has dicho. Definitivamente. Jimmy, Pero también se va a unir Santa Cruz a hacer una consulta. Creo que Marinés está ya con nosotros. ¿Me confirman, por favor? ¿Cómo estás, Jimmy? Sí, bueno, estoy aquí siguiendo de cerca igual esta entrevista y el análisis. Jimmy, a propósito de lo que mencionabas, obviamente los militares es una institución de obediencia, pero en este sentido, ¿qué poder sentía que tenía Zúñiga o tal vez qué apoyo para hacer este hecho en la Plaza Murillo? Según tu análisis, entonces, ¿podríamos interpretar lo que ha pasado como un hecho de protesta? Sí, eso fue un hecho de rebeldía y de protesta por algo que le llegaba a él directamente. Luego la historia de que Luis Arce me dijo sacar los tanques y demás, suena falso. Fíjense, nadie se somete a 20 años de prisión, que es lo que le va a caer al general Zúñiga, solamente por complacer a un amigo suyo, ¿no? Eso no ocurre. Uno siempre trata de... el general Zúñiga, si se hubiera retirado, hubiera hecho caso, eso pasaba al retiro y iba a ganar el 100% de su sueldo, porque eso ganan los militares cuando se jubilan, no como los civiles que recibimos un porcentaje ínfimo. No, iba a recibir el 100% de su jubilación, podía irse a su casa tranquilo, pero estaba muy dolido porque lo estaban echando, ¿no? Entonces sí fue un acto de rebeldía, pero fue un acto muy mal coordinado, es decir, no tenía apoyo del resto del ejército, no tenía apoyo de los políticos, de algún sindicato, de alguna agrupación, de algún movimiento social, es decir, no tenía ninguna base. Al final quedó con los 90 militares que estaban ahí, muchos de los cuales, los relata el ministro Eduardo del Castillo, el momento que les habló de la patria, lloraban, estaban ahí casi obligados, sobre todo los soldados, los oficiales, y es otra cosa. Jimmy, pero bueno, habría también, ¿no?, que analizar el background del ex general Zúñiga, porque bueno, recordemos que bueno, ya ha estado en la palestra mediática con varios asuntitos, ¿no?, con Evo Morales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia política y social respecto a este hecho? Yo creo que la primera consecuencia es la seguridad de que Luis Arce Catacora va a terminar su mandato, o sea, la unanimidad que se ha conseguido de los políticos y de los sectores sociales de que él debe continuar hasta que termine su mandato es, ya creo, una cosa hecha. Ese es el estado de las cosas, ¿no? Al general Zúñiga le va a caer un juicio y seguramente a un par de militares también que se han sublevado con él, y es muy posible que sea condenado hasta 20 años de prisión por haberse levantado en armas contra el gobierno constituido. Querido Jimmy, el día de ayer cuando lo detuvieron al general Zúñiga,
Él dijo textualmente, te lo voy a leer en lo que él manifestó. Dijo que el presidente Luis Arce Catacora, refiriéndose a él, dijo, la situación está, no puedo decir el término que él utilizó, pero está bastante complicada. Ya. Es necesaria preparar algo para levantar mi popularidad. Esas fueron las palabras literales del general Zúñiga al momento que lo agarran, inculpándolo al presidente de un autogolpe. Otra vez, si hubiera autogolpe había que pasarle el gobierno a alguien, ¿no? Había que pasarle o cerrar el Congreso o tomar otro tipo de medidas. En realidad, ¿cuál era la demanda de Zúñiga? Que haya cambio de gabinete, es decir, que los voten a los que lo habían votado, nada más. Eso no hace a lo que vendría a ser un golpe clásico, por lo menos un golpe que conocemos. Las declaraciones de Zúñiga son de Zúñiga, él sabrá si son verdad o no son verdad, ¿no? Pero si te dicen hay que hacer algo para subir mi popularidad, no quiere decir que hay un golpe. Yo vengo y les digo, muchachos, hay que hacer algo para subir el rating de ATV. No quiere decir que hagamos un golpe, ¿no ven? No quiere decir que lo estoy despidiendo ni nada por el estilo. O sea, hay muchas maneras de interpretar. No he escuchado que Zúñiga diga, el presidente dijo, hagamos un autogolpe, papá. No, para nada. Y además esas fueron sus primeras declaraciones porque después se cayó. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas. Jimmy, igual consultarte. Tú hablabas obviamente de cómo la gente se ha unido para defender la democracia. Hay una cuestión dentro del propio movimiento al socialismo, opositores, movimientos sociales y también la comunidad internacional. Pero obviamente con estas declaraciones que también, y obviamente ya se ha generado también entre muchos analistas y muchas otras opiniones, el caso de autogolpe. ¿Cómo quedamos esto en el aspecto, por ejemplo, internacional? El tema, por decirte, de inversión extranjera directa, ¿afecta en algo? ¿Cuál es el impacto a la reputación, tal vez, y credibilidad del país? No, la plata viene donde puedes ganar plata. Claro. En países que están en guerra civil, la gente invierte en petróleo porque hay mucho petróleo. O sea que no creo que este sea un factor decisivo. Sí, en la psicología de lo que piensan la gente, las gentes, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, es evidente que en la política como en el amor cada uno cree lo que quiere creer. Si estás contra Luis Arce vas a decir que era autogolpe, si estás a favor del proceso vas a decir que hubo golpe o rebelión, en fin. Es decir, cada uno trata de justificar la vida según le interesa. Por eso el cornudo es el último en enterarse, ¿no? Jimmy, bueno, siguiendo un poco de la pregunta, para que todas las personas o el público en general entienda el acontecimiento de ayer, si bien no había color político porque todos estaban a favor de la democracia, todos defendían la democracia, incluso los que estaban en contra del presidente Luis Arce defendieron la democracia. El pueblo boliviano estuvo también presente, se notó en varios departamentos. Pero yo quiero que des un análisis a fondo para que todo el público en general o las personas se entiendan, porque yo te preguntaba atrás de cámaras, ¿intento de golpe de Estado o autogolpe? Yo creo que fue una rebelión guiada por un sentimiento de me están votando, yo fui leal y me están pagando con mala moneda. No creo que haya sido autogolpe porque, pues, vuelvo a reiterar, no hay las condiciones ni ninguna de las demandas. Ahí mostraba que quería apropiarse del poder o cosa por el estilo, ¿no? Lo que él quería era que voten a los que lo habían votado. Listo, vuelvo a repetir. Y creo que tampoco eran las condiciones para un golpe de Estado, porque un golpe presupone pues una organización, exacto, presupone una serie de cosas. Esto fue más un acto instintivo por furia, porque se sentía dolido, ¿no? Ardido, diríamos, en el amor, ¿no? Y yo creo que eso ha motivado. De todas maneras, es una rebelión, es un crimen, es un delito, y por tanto el general Zúñiga tiene sus consecuencias, irá preso mucho tiempo. Querido Jimmy, ya para ir finalizando todo esto, ¿cómo resumiríamos el hecho de ayer? En cronología, pero si tuviera que contarle a una persona que no lo vivió, de aquí unos 3, 5 años, ¿cómo lo resumiría el hecho de ayer? Yo creo que han habido varios actos. Un acto es la llegada de las tanquetas, ¿no? Algo que pensábamos que no íbamos a ver nunca más en nuestra vida, los militares interviniendo en política, con trajes de combate, con carros de asalto en la Plaza Murillo, en fin, ese es un acto 1. Acto 2, diría yo,
la llegada de la gente masivamente, miles de bolivianos que se trasladaron en los alrededores de la Plaza Murillo y cercaron a los militares que estaban ahí demandando democracia. Tercer acto, el ministro de Gobierno gritándole al general Zúñiga que todavía hay tiempo, que baje, que desmovilice. Cuarto acto, el general Zúñiga intentando ingresar a Palacio después de haber volteado la puerta amablemente con un cochecito, con un carro de asalto, y ahí al frente el presidente constitucional con sus ministros diciéndole abandone la Plaza Murillo, cosa que evidentemente ocurrió. Quinto acto, la gente a empellones, al mando de los viceministros Johnny Aguilera y Roberto Ríos, sacan a empellones, a empujón a los militares que estaban allá adentro, los hacen subir a camiones y ahí se termina, digamos, esta primera parte. El epílogo ya es lo que los políticos tratan de mediar, de manejar la situación, etcétera, etcétera, porque la política es así, el arte de hacer daño al otro. Tengo dos preguntas para terminar, Jimmy. Desde el 2019 veíamos que, por ejemplo, Calimán es un militar que no reconoce al gobierno, se subleva y bueno, cuando se retoma el Estado de Derecho, entra Arce, se habla de una policía, un ejército que obviamente iban a estar siempre subordinados hacia el Estado. Ayer se ve algo distinto con el ex general Zúñiga. ¿Cómo el gobierno garantiza ahora, de ahora en adelante hasta que termine su gestión, el que el ejército no se vuelva a sublevar? Que creo que es una consulta que se hacen todos los bolivianos. Igual otra consulta, ¿será que el ejército ahora tal vez está dividido? Tal vez sí, tal vez no. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo queda también la población, tal vez emocionalmente, mentalmente? Porque como tú bien decías, son 42 años de democracia, tal vez entre la juventud de los que tenemos entre 15 a 40 años, jamás hemos visto esto. Y obviamente todo lo llevábamos en redes sociales, yo veía bastante memes, era un acontecimiento ayer, pero tú veías personas de la época de los 70, 60, 80, que obviamente vieron militares y generó nuevamente, creo, ese sentimiento que les generaba en esa época vivir y ver a los militares en la calle. ¿Cómo queda la gente? ¿Qué mensaje se le puede decir a la gente para que obviamente quede tal vez más tranquila respecto a este caso? A ver, con una corrección, sí, el 19 hemos vivido esto. Militares en las calles, policías en las calles, gente agarrando a patadas a los que no entraban a sus casas. Gracias. Sí hemos vivido, pero las Fuerzas Armadas siempre han estado divididas, siempre. El propio Banzer tuvo un golpe el 74 hecho por el grupo de Tarapacá, Gary Prado, Leitón, etcétera, etcétera. Es decir, siempre ha habido, incluso cuando Calimán hace su pronunciamiento, hay sectores de las Fuerzas Armadas que están en desacuerdo. Y ahora, clarísimamente, ninguna unidad se ha sumado. Es decir, lo han dejado solito, anda nomás y listo, y nadie más ha participado. Garantizar, bueno, que no se levanten los militares solo es posible cuando la opinión pública no va y toca sus puertas, cuando no hay civiles tocando las puertas. Si es que en el ánimo de los bolivianos hay lo que ayer han demostrado que quieren democracia, va a haber democracia. Querido Jimmy, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente es algo, como decíamos, ¿no?, inusual, que ha marcado una de las páginas oscuras, se podría decir, nuevamente de la historia de nuestro país. Ayer un fallido intento de golpe de Estado por parte del excomandante del ejército, el general Zúñiga, que bueno, en las siguientes horas se va a dar a conocer todo este proceso que él va a seguir. Se habla de 20 años de prisión que se le va a condenar, obviamente, por este intento de también sublevación y sedición en contra del Estado y obviamente nada menos, ¿no?, tratar de atentar contra la democracia, que es algo que ha costado muchísimo. Y bueno, este próximo 10 de octubre van a ser 42 años que el país vive en democracia. De esta manera nosotros cerramos esta entrevista. Jimmy, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, nosotros tenemos que continuar con muchísimo más acá en La Primera.